Hola, bendiciones a todos. En el día de hoy vamos a empezar un estudio de un nuevo mandamiento. La clase pasada estábamos revisando el mandamiento de fructificar y multiplicados, que también nos llevó al siguiente mandamiento, que es la circuncisión. Debemos ser muy claros de que todos los mandamientos que se han dado en el Antiguo Testamento, todos los 10 mandamientos que se dieron en el Éxodo, todos los 613 mandamientos que el Señor ha dado en toda la Torá, en toda la ley de Dios, son aplicativos a nuestra vida diaria hoy en día. Lo que pasa es que tenemos que entenderlos en el Mesías. El día de hoy vamos a estudiar acerca de la lepra. Hay leyes acerca de los leprosos, hay leyes acerca de la lepra, que hace parte de los 613 mandamientos. De hecho, en este libro que les he mostrado, uno lo puede encontrar como en el mandamiento 169 de los 613. No sé si todos los libros tienen esa misma numeración, si todos los libros los numeran de la misma manera los mandamientos. En este libro están, digamos, es el mandamiento número 169 de los 613, que es acerca de la lepra, acerca de los leprosos. Y hoy vamos a estudiar ese mandamiento para poder entenderlo a la luz del Mesías. Primero que todo, habían varios tipos de impureza ritual en la antigüedad, varios tipos. Alguna impureza ritual se daba por comer animales impuros. Vemos la lista de los animales impuros. También hay otra impureza ritual que se da a través de tocar o estar en contacto con los fluidos reproductivos, ya sea por la sangre de la menstruación, ya sea por el flujo de semen, se hallaba en impureza ritual. Bueno, inicialmente, para poder entender qué es la lepra en la Biblia, tenemos que saber que la lepra no es una enfermedad física. La lepra es más una enfermedad espiritual, porque aunque se mostraba en el cuerpo, era la única enfermedad que un sacerdote tenía a cargo para determinar si era lepra o no era lepra. Entonces, por eso nosotros alcanzamos a ver de que la lepra no era una enfermedad meramente física, sino que lo físico simplemente era la manera como se exteriorizaba la situación de la persona de manera espiritual. Por eso el sacerdote tenía que determinar físicamente si la persona tenía lepra o no. Aparte de esto, es que podemos ver que de la lepra no se era curado, sino que se era limpio. Por eso también determinamos que no es una enfermedad meramente física, sino una enfermedad que yace o que nace en lo espiritual, aún desde la antigüedad. La persona que se encontraba impura no podía entrar a la ciudad, no podía entrar en el templo, ni podía tener contacto con nadie, porque inmediatamente cuando la persona tenía contacto con alguien, pues le transfería la impureza a la otra persona. Y lo traemos para mirarlo como las mujeres que tenían flujo de sangre. En ese tiempo se apartaban para tener su flujo de sangre porque todo lo que tocaban iba a quedar impuro. La silla donde se sentaban, la ropa que se ponían y las personas que tocaran. No significa que la persona esté en pecado. Significa que la persona tiene que pasar por un periodo de purificación
porque si no se purifica, no puede entrar en el templo, no puede entrar en la ciudad, queda como excomulgado, por decirlo de alguna manera. Y si no puede entrar en el templo, recordemos que en la antigüedad, cuando vemos que el templo es construido por primera vez, vemos que Dios le hace una promesa a Salomón de que en ese templo iba a yacer su presencia. Las personas que oraran allí, era como si los oídos y los ojos de Dios estuvieran encima de ese templo, y todo lo que las personas hicieran allí estuviera como un poco más cerca de la presencia de Dios para que llegara a sus oídos. Pero la persona que estaba en una situación de impureza ritual no podía entrar así a la presencia de Dios. Entonces, con esto vemos que en realidad la lepra inicialmente es una enfermedad física y no espiritual, nace allí y no de manera física. Vamos a Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13, desde el versículo 1. Estoy buscándolo aquí y lo voy a leer. Dice, Levítico 13:1. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, estoy leyendo Nueva Versión Internacional, alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, se llevará al sacerdote Aarón y alguno de sus descendientes, los sacerdotes, o alguno de sus descendientes, los sacerdotes. Versículo 3. El sacerdote examinará la llaga. Si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad infecciosa, dice aquí. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Si la mancha blancuzca no se ve más hundida que la piel, ni el vello se le ha puesto blanco, el sacerdote aislará a la persona enferma durante 7 días y al 7º día la examinará de nuevo. Si juzga que la infección no ha seguido extendiéndose sobre la piel, aislará a esa persona otros 7 días. Cumplidos los 7 días, el sacerdote la examinará otra vez. Y si el mal no se ha extendido sobre la piel, sino que ha disminuido, la declarará pura. No era más que una erupción, así que la persona enferma se lavará la ropa y quedará pura. Recordemos que las personas que tenían esta calidad de impureza ritual, la ropa también quedaba llena de esa impureza. Si la erupción se le sigue extendiendo sobre la piel, luego de haberse presentado ante el sacerdote para su purificación, la persona enferma tendrá que volver a presentarse delante de él. El sacerdote la examinará y si la erupción se ha extendido sobre la piel, declarará impura a esa persona, pues se trata de una enfermedad infecciosa. Bueno, entonces aquí el libro de Levíticos nos está relatando cómo nosotros podemos saber de que se trata de una enfermedad de lepra o no. ¿Cómo hacemos para saber? Porque dice, cualquier persona puede tener una infección en la piel, cualquier persona puede tener una erupción, pero habían unas características específicas que tenía este tipo de enfermedad, que era que el vello se le empezaba a poner blanco, según nos relata aquí el texto. Y no solamente se le empezaba a poner blanco, sino que empezaba a hundírsele la piel de manera diferente al resto de la piel.
empezaba a haber unas erupciones en la piel y tenía que ir donde el sacerdote. Bueno, si el sacerdote no estaba muy seguro si era lepra o no, tenía que aislarlo durante 7 días. Parecido a lo que pasa hoy, ¿cierto? Lo metí en cuarentena durante 7 días. Después de 7 días de estar por allá solito, la persona tenía la posibilidad de volver a salir. Y entonces el sacerdote volvía a examinar a la persona. Si el vello se le había puesto blanco, tenía más hundida la piel y significaba que sí tenía lepra. Y aún daba como más muestras de que sí tenía lepra, si de repente otra parte de la piel también se le había empezado a ver de esa misma manera. Entonces el sacerdote en ese momento tenía la capacidad de declarar pura o impura a la persona. Si se declaraba impura a la persona, como les dije ahorita, tenía que salir de la ciudad. Y si de repente eso se le quitaba a la persona después de los 7 días, podía purificarse, que es ir a lavarse en el agua, lavar las ropas y volver a entrar a la ciudad porque ritualmente otra vez estaba puro. Bueno, esas son como las partes que aquí nos muestra Levítico 13. Entonces, ¿cómo se presentaba la lepra en la piel? Lo acabamos de ver. Era una mancha de la piel que se iba degenerando con el pasar de los días y hacía que el pelo perdiera pigmentación. ¿Qué significaba la lepra? La lepra era una señal de que la presencia de Yahweh había abandonado la persona en ese lapso de tiempo, ya sea por un tiempo de prueba o por pecados ocultos, pues Dios no puede habitar donde está la impureza o la inmundicia. Y para eso, el leproso, pues Dios no puede habitar donde está la impureza o inmundicia. Y para eso el leproso debería estar en constante supervisión del sacerdote para saber si había empeorado o si había mejorado. Entonces, lo que vimos ahorita es una evidencia de que habían unos pecados ocultos en el leproso que se habían manifestado de manera física y la presencia de Yahweh había abandonado a la persona por el lapso de tiempo en el que tuviera la lepra. Si tenía la lepra durante el resto de su vida, pues significaba que la persona había sido abandonada, digamos, por el resto de su vida de la presencia del Señor por causa de sus pecados ocultos. Ahora vamos a tocar otro punto que es bien importante. Vamos a identificar bíblicamente si la lepra era contagiosa o no era contagiosa, porque por lo general así lo hemos analizado y se nos ha dicho que la lepra es lo que yo he escuchado más que todo, o también lo que me había imaginado en algún momento. Entonces vamos a determinar si la lepra es contagiosa o no es contagiosa. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Muchos piensan que el paciente leproso tenía que estar desterrado de las personas porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Entonces los leprosos hablaban con las personas desde lejos, los leprosos estaban afuera de la ciudad. Entonces con estas características decimos, bueno, la enfermedad tenía que ser una enfermedad contagiosa porque si no, ¿por qué los trataban como que, uy, yo no me arrimo? Pero la verdad bíblica es que el leproso convivía fuera de la ciudad porque era ritualmente impuro, lo que hemos venido diciendo. Y por eso las personas los evitaban. Porque si yo estoy ritualmente impura, porque estoy leprosa, y tengo contacto físico con otra persona, esa persona inmediatamente va a convertirse en ritualmente impura hasta el anochecer, hasta el otro día. Tiene que lavar sus ropas, tiene que lavarse
hacer un ritual de purificación que era lavarse y lavar sus ropas para volver a quedar ritualmente pura, pero todo el día quedaban ritualmente impuro y nadie quiere tener un estado de impureza ritual. Entonces, por esto que los leprosos eran evitados, no porque fuera una enfermedad contagiosa. Los primeros 7 días tenían que estar alienados para que se curara o se empeorara la enfermedad. Y si empeoraba, podía salir a la presencia de todos, pero no se les podía tocar porque eran ritualmente impuros. Entonces, en esta parte hay que descartar completamente el tema de que sea una enfermedad contagiosa. Simplemente nadie quería estar cerca de un apestado, como dice el dicho, de alguien que esté ritualmente impuro, porque la misma palabra así lo decía. Bueno, esto es la lepra, lo que se entendía de la lepra en la sombra. Hemos dicho que los 613 mandamientos que el Señor nos ha dado en toda su ley deben ser entendidos ya no en la sombra cuando no entendíamos la imagen porque no había venido el Mesías, sino que ahora la tenemos que entender a la imagen del Mesías. La lepra es una enfermedad inexistente en nuestros días y Jesús conocía perfectamente los tiempos por venir. Jesús sabía lo que iba a seguir sucediendo, sabía lo que iba a seguir pasando. Entonces, ¿por qué comisiona a los apóstoles a limpiar leprosos? Vamos a Mateo, capítulo 10, versículo 8. Por favor, que alguien me ayude con Mateo, capítulo 10, versículo 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos y expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. Exactamente. Entonces aquí el Señor está comisionando a los apóstoles y sabemos que la comisión de ellos viene para nosotros también. Por la palabra que se le ha dado a ellos, nosotros también creemos. Entonces, en este entendimiento, no solamente a los apóstoles se les comisiona a limpiar leprosos, sino que también a nosotros se nos ha comisionado a limpiar leprosos. Obviamente en el tiempo de los apóstoles sabemos que sí habían leprosos, porque lo vemos en el tiempo de Jesús y lo que Jesús hizo, pero en nuestros días no es como en los días de Jesús. Ya no tenemos leprosos para limpiar. Entonces, ¿por qué esta comisión para los discípulos de Jesús acerca de sanar leprosos o de limpiar leprosos? Recuerden una cosa, y aquí hay una clarificación bien importante. El único que tenía la capacidad de declarar limpio a un leproso era ¿quién? Un sacerdote. Y esto lo vemos cuando Jesús limpia a los 10 leprosos, que esa historia la vamos a ver ahorita. Cuando Jesús los limpia, como en ese momento él todavía no se había convertido, todavía no había muerto y no había resucitado para convertirse en nuestro templo, para convertirse en el sumo sacerdote, él les manda para que cumplan con toda justicia y se presenten delante del sacerdote. Pero ahora que él les comisiona a sus discípulos a limpiar sacerdote, a limpiar leprosos, esos leprosos deberían presentarse delante de cuál sacerdote. Porque recuerden que el sacerdote debía declarar a la persona ritualmente impura como limpia y se debe presentar es delante de nuestro Mesías, que es nuestro sumo sacerdote, no por la orden levítica, sino por la orden del rey justo, la orden de Melquisedec. La lepra que tenemos hoy en día, en el entendimiento del Mesías, entonces pasa a dejar de ser una lepra física en su carne, sino que y se queda solamente en una lepra meramente espiritual.
y vamos a poder evidenciar cuáles son los síntomas de las personas que sufren de lepra espiritual ahora. A nosotros como discípulos se nos ha dado la comisión de ir a limpiar. Hay algunas versiones que dicen sanar, pero la palabra más exacta es limpiar, porque será limpio de la lepra, a limpiar leprosos, a limpiar todas esas personas que están en un estado de lepra espiritual, que la presencia de Dios los ha abandonado por permanecer en su estado de impureza. Y cuando nosotros los limpiamos, estas personas, a través de Cristo, estas personas se deben presentar directamente con nuestro sumo sacerdote, que es el Mesías, y él les declara limpios. Para poder entender los leprosos actuales, tenemos que ir a la sombra, al Antiguo Testamento, para entender los leprosos físicos que habían en la antigüedad antes de la imagen, en la sombra. Y para esto vamos a alguien, por favor, que me ayude con Segunda de Crónicas, capítulo 26. Versículo del 4 al 5. Y en el mismo capítulo del 16 al 21. Segunda de Crónicas 26, versículo 4 al 5 y del 16 al 21. Dice, Usías hizo lo que agradaba al Señor, tal como hizo su papá Amasías, mientras vivió Zacarías, un hombre entendido que le enseñó a seguir y respetar a Dios. Usías siguió a Dios mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. Y del 16 al 21. Pero cuando se fortaleció, se volvió tan arrogante que hizo algo que mostró su infidelidad al Señor. Entró al templo del Señor y quemó incienso en el altar de incienso. El sacerdote Azarías entró detrás de él junto con 80 valientes sacerdotes del Señor. Ellos se enfrentaron al rey Usías y le dijeron, no es correcto que su majestad ofrezca incienso al Señor. Esa función corresponde a los sacerdotes descendientes de Aarón. Ellos son los que están consagrados para hacerlo. Salga ahora mismo del santuario porque está cometiendo una infidelidad al Señor y no va a recibir honra del Señor Dios por hacer esto. Usías, con el incensario en la mano, listo para ofrecer incienso, se puso furioso con los sacerdotes. En ese preciso instante, delante de los sacerdotes en el templo del Señor y estando junto al altar de incienso, le brotó lepra en la frente. Al ver esos sacerdotes Azarías y los otros sacerdotes, lo miraron, se dieron cuenta que le había salido lepra en la frente y lo sacaron apresuradamente. Incluso él mismo quería salir rápidamente, pues el Señor lo había castigado. Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y tuvo que vivir aislado en su casa. Se le prohibió entrar al templo del Señor. Su hijo Jotán se hizo cargo del palacio real y asumió el gobierno del país. Bueno, para poder entender la lepra de este rey, hay que ver varias cosas. Primero, era un rey que mientras vivió, es que aquí no tengo abierto el pasaje, mientras vivió Azarías, Segunda de Crónicas 26. Perdónenme, a veces soy mala con los nombres de Zacarías. Zacarías. Mientras vivió Zacarías, que lo instruyó en el camino del Señor y lo ayudó a buscar a Dios, fue un hombre que permaneció en el camino del Señor. Pero cuando ya se fortalece y Zacarías ya no estaba en la ecuación, él empieza a llenarse de soberbia y de orgullo. ¿Por qué? Porque Dios a cada tribu le había dado un mandamiento específico de qué era lo que tenía que hacer. A Leví le había dicho, a la tribu de Leví le había dicho que sus descendientes tenían que ministrar en el templo y era una obligación que ellos tenían que hacer. Porque es que yo quiero también dejar en claro esto, de que el mandamiento
es una honra, es una bendición, pero también es un mandamiento. Entonces, los descendientes de Leví tenían que, como mandamiento, ministrar en el templo, ya sea siendo levitas, porque no todos los levitas eran sacerdotes y no todos los sacerdotes llegaban a ser sumos sacerdotes y no todos los sacerdotes llegaban a ministrar en el templo. Entonces, ellos tenían esta obligación, pero los de la tribu de Judá se les había dado a través de David la posibilidad de gobernar al pueblo, que también era un mandato de hacerlo conforme al temor de Dios. Entonces este rey no era obviamente de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Y se había metido al templo a hacer lo que él no estaba llamado a hacer. El rey tenía que desempeñar en su tiempo estas leyes rigurosas que Dios le había entregado a los reyes de la tribu de Judá. Pero los levitas tenían que hacer lo que les correspondía en el templo. Entonces, en este aspecto, este rey Usías pecó delante de Dios, habiendo empezado muy bien, porque vemos que en el versículo 4 y 5 se da testimonio de que era un hombre que agradaba al Señor, de que siguió el ejemplo de su padre, de que era un hombre instruido en el camino de Dios, que buscaba al Señor. Pero luego cuando se hace más fuerte, cuando su reinado se hace fuerte, cuando se cree muy poderoso, piensa que puede hacer lo que le venga en gana. Y se pasa las leyes de Dios por la faja, como decimos en Colombia. Dice, no, yo soy un rey muy importante, a mí se me ha dado mucho dominio, a mí se me ha dado mucha fortaleza y yo puedo hacer lo que a mí me venga en gana, dejando a un lado las leyes de Dios. Es por esto que en este momento lo que hace el Señor es herirlo con lepra. Entonces, vemos lo que les estaba diciendo. Un hombre que se purificaba para Dios, un hombre que vivía en los mandamientos de Dios, pero llega un momento en el que dice, ya voy a dejar de vivir conforme a la voluntad de Dios porque yo me he convertido en un rey muy poderoso y voy a hacer lo que a mí se me venga en gana. Entonces Dios inmediatamente lo hiere con lepra porque en su corazón, por la actitud de su corazón, por lo que había en su corazón, por lo que pasaba con él de manera interna. Entonces la lepra no viene a ser una cosa meramente física, sino que tiene unas consecuencias por la actitud espiritual del sujeto. Vamos a ver a otro personaje en Números capítulo 12, versículo 5 al 15. Por favor, alguien que me ayude con ese. Números capítulo 12, versículo del 5 al 15. Y esta vez vamos a hablar de María, de la hermana de Moisés. Números capítulo 12, del 5 al 15. ¿Alguien que me ayude? Dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la entrada del tabernáculo. Y se llamó a Aarón y a María, y se acercaron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, si hay profeta de Jehová entre vosotros, me apareceré a él y en visión y en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no con enemigos. Y verá la imagen de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y él se fue. ¿Hasta qué número? Y el Señor se fue, versículo hasta el 15. Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, he aquí que María estaba leprosa, blanca como la nieve, y miró a Aarón
Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y le dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su cara, no se avergonzaría durante 7 días. Sea echada fuera del campamento durante 7 días y después será readmitida. Perdón. Así María fue echada del campamento durante 7 días y el pueblo no siguió adelante hasta que María fue readmitida. Ok. Entonces aquí vemos también el ejemplo de María, una mujer muy prominente, una mujer temerosa de Dios. Recordemos que esta María fue la misma cuando Moisés fue puesto en una canasta en el río. Ella va y se queda pendiente de ver lo que había pasado con el bebé. Cuando ve que la hija de Faraón lo encuentra, María muy diligentemente va y le dice a la hija de Faraón que si quiere le encuentra una nodriza hebrea. La hija de Faraón le dice que sí, y María muy audazmente le trae a su propia madre para que cuide a Moisés. Vemos que era una niña muy inteligente, con mucho temor de Dios, que cuando Dios les permite pasar el mar de Cañas, el mar Rojo, Moisés levanta un cántico y María también, y lidera ese cántico con todas las mujeres del pueblo. Pero llega un punto donde María y Aarón les empezó a dar como celos de Moisés y empezaron a pensar mal en su corazón acerca del hombre de Dios que ellos habían venido apoyando desde su niñez o desde temprano momento en su vida, y que era su propio hermano. Y entonces María empieza a murmurar acerca de Moisés, porque María también era profeta, y pensaba, bueno, ¿y es que acaso solamente Yahweh le habla a Moisés? A nosotros también nos habla, como así, y este Moisés que se cree, y le empezó a picar el gusanito de la envidia. Entonces, por esta razón, siendo María una mujer temerosa de Dios, Dios no la hiere con lepra por el mero hecho de preguntarse si Dios hablaba solamente a través de Moisés o no, sino porque al ella poner esto en duda, la palabra que estaba poniendo verdaderamente en duda era la palabra del mismo Dios. Porque cuando nosotros nos vamos a todo lo que pasó en el Éxodo, vemos que Dios, para comprobarles a ellos que verdaderamente era el mismo Dios de todo el universo, el que hablaba con Moisés, dice que Yahweh desciende al monte y todo el pueblo podía ver que Moisés estaba hablando con Yahweh. Y pasaron muchas cosas que el pueblo se estremeció, le dio mucho temor, no quiso seguir hablando directamente con Dios, pero de que habían evidencias tácitas de que Dios hablaba con Moisés y que la palabra que decía Moisés no era la palabra de él, sino era la palabra del mismo Dios, la sabían. Entonces, cuando ellos empiezan a poner en duda de que bueno, a nosotros también nos puede hablar Dios y que se cree, no estaban poniendo verdaderamente en duda al hombre, sino que estaban poniendo verdaderamente en duda la palabra de Dios para cumplirlas en sus vidas, en sus corazones,
y en la vida y en los corazones del pueblo. Recuerden que María y Aarón eran una influencia muy grande en el pueblo, tanto que cuando Moisés se demoró mucho en bajar, ¿quién es el que construye, quién es el que les construye al pueblo un becerro de oro? Aarón. Entonces, si ellos se desenfrenaban y ponían en duda las palabras del mismo Dios, no por ser Moisés, sino por ser las palabras del Dios vivo. Y aquí la importancia de uno no hablar de nosotros no hablar por nuestra propia cuenta. Si la Biblia lo dice, lo decimos y lo replicamos. Si la Biblia no lo dice, no lo digo, no lo replico, me abstengo de dar mis opiniones, mis posiciones, mis filosofías. A mí me parece, yo creo, yo especulo, tengo una hipótesis. Es mejor abstenerse de hablar mucho más de lo que verdaderamente la Biblia habla o de lo que verdaderamente la Biblia nos muestra. Porque cuando empezamos a hacer eso, empezamos a echarle levadura a nuestra enseñanza, empezamos a echarle levadura a la palabra de Dios, desdibujamos completamente el propósito de la palabra de Dios para la vida de los demás y hacemos que todo el pueblo se descarríe completamente. Moisés tenía la autoridad que tenía porque Dios le decía A y él bajaba al pueblo y les decía, Yahweh dijo A. No decía, Yahweh dijo a A, Yahweh dijo a B, Yahweh dijo a 1, Yahweh dijo A y yo lo interpreto así. No. Moisés era un fiel replicador de la palabra de Dios. Entonces, sobre María viene esta lepra por su rebeldía delante de la presencia del Señor. Y Moisés clama por su hermana delante de Dios, porque ellos ya a ese punto estaban asustadísimos y claman por María. Y vemos que la ira del Señor estaba sobre María en este momento, porque cuando alguien venía tenía lepra física, era porque la enfermedad espiritual que tenía hasta ese momento ya venía avanzada. Entonces, la presencia de Dios abandona a María por una semana. Y vemos lo que está diciendo aquí. Dice, versículo 14, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Entonces, Dios avergüenza a María como profeta. Ella es profeta. Ella también escucha la voz de Dios, ella también se le revela a Dios a través de sueños, dice aquí, versículo 6, cuando haya entre ustedes profeta de Yahweh, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Pero Moisés no es cualquier profeta. Entonces, yo con María me comunico así, pero de ahora en adelante, durante 7 días, a mí que María ni me busque, porque no voy a estar con ella. Mi presencia no va a estar sobre ella. Y claro, el pueblo se daba cuenta de lo que estaba pasando, era una vergüenza para ella, pero era importante las correcciones de Dios a partir de la cabeza para que el pueblo temiera, lo que lamentablemente ahora no pasa en la iglesia. Se evita corregir a las autoridades para que el pueblo para que el pueblo siga creyendo y que su fe no se vea permeada por el pecado de las autoridades. Y esto lo que hace es que este proteger el pecado de las autoridades para que el pueblo no deje de creer y el ocultamiento del pecado, lo que hace es que se crea una bola de nieve donde todo el mundo, donde se vuelve un secreto a voces, todo el mundo sabe el pecado del líder, todo el mundo sabe el pecado del pastor y empieza a dejar de creer en la justicia y en la ley de Dios. Por causa de las mismas personas que están a las cabezas. Entonces la justicia de Dios es, para todo el mundo es igual. Ah, ¿que es rey Usías? No me importa. Ah, ¿que es la profetisa de todo el pueblo de Israel? Lo mismo para el uno que para el otro y antes con mayor
con mi mayor peso, porque sobre ellos hay una responsabilidad más grande, porque la gente los está viendo, porque como dijo el mismo Señor, ay de aquellos que hacen tropezar a mis pequeñitos. Mejor les fuera que se ataran al cuello una piedra de molino y se echara esa piedra de molino al fondo del mar con ellos atados. Es mejor. Entonces, estos hacían parte del pueblo de Dios, el rey Usías y María o Miriam, la hermana de Moisés. Conocían sus mandamientos y los cumplían. Pero había una mancha que los había estado empezando a carcomer durante mucho tiempo en su corazón. Y Dios los humilla de esta manera para probarlos hacia dónde se va a inclinar su corazón y si se arrepentían para limpiarles. En el caso de Usías, cuando fue confrontado con el pecado por la autoridad de Usías, el rey, que eran los sacerdotes, él se enfurece. Vemos en la historia que acabamos de leer que Usías se enfurece y no se arrepiente, por lo cual Dios lo hiere con lepra hasta el final de sus días. Pero en el caso de María es diferente. Vemos que ella sí se arrepiente, vemos que ella sí reconoce su pecado, vemos que Moisés intercede por María. Y ella, aunque quedó leprosa durante 7 días, el Señor la limpia y la restaura en el pueblo. Entonces, es bien importante ver de que los limpios de lepra solamente quedan los limpios de lepra solamente son los que verdaderamente se arrepienten de su pecado oculto, de la razón por la cual fueron heridos con lepra. Si no hay un arrepentimiento, la lepra no es quitada de ellos. También tenemos el caso de Naamán, el sirio, un hombre que no era temeroso de Dios, un hombre que ni siquiera era del pueblo de Israel, un hombre que era un sirio. Pero alguien le habló que Dios era poderoso para curarlo de su lepra. ¿Qué pasaba con Naamán? Naamán tenía una esclava que era hebrea. Y la esclava hebrea le habla de un profeta que le puede ayudar con su lepra. Y él le hace caso. Naamán creyó y al creer va donde el profeta y tuvo que humillarse metiéndose al Jordán para hacer lo que decía el profeta, para ser sano de su azote y fue sano. El profeta ni siquiera salió a verlo. Ni siquiera salió a encontrarse con él, no le mandó fue a su criado, aunque llegó con muchas cosas de oro, aunque llegó con muchos regalos, no le recibió ningún regalo, lo sanó y ni siquiera se encontró con él. Y para Naamán, que era un general, fue una ofensa muy grande, porque ¿cómo es posible que yo tenga un puesto de renombre, te estoy trayendo regalos y ni siquiera me des la cara, sino que me mandes a decir con tu criado que me tengo que meter al Jordán? No, pues qué rabia. El tipo inicialmente no lo aceptó, pero después tuvo que humillarse. Bueno, este profeta ni siquiera salió a verme, pero aunque sea me voy a meter porque necesito la sanidad. A Naamán no se le dijo que se presentara delante del sacerdote ni hiciera ofrenda por sanidad, porque ese no hacía parte del pueblo de Israel. Naamán era una sombra de las naciones que íbamos a reconocer a Jesús como nuestro Señor. E íbamos a ser sanos de nuestra lepra espiritual. Y no tendríamos que presentarnos delante de un sacerdote físico para presentar ofrenda física de expiación. Vemos que Naamán era alguien de las naciones. Y la verdad no sé por qué no puse aquí el texto, se me pasó. Les dejo de tarea que busquen el capítulo, que busquen el texto donde aparece la historia de Naamán. Pero Naamán, cuando es curado de lepra, dice, se convierte al Dios de Israel
y se presenta delante del profeta para decirle que el Yahweh lo perdone, porque cuando él tenga que ir con el rey sirio a presentarse delante de los templos paganos, él va a tener que hacer una reverencia por el lugar que él tiene como general del ejército, pero que su corazón está con el Dios de Israel y el profeta se lo concede. Es muy hermoso ver esta historia. Pues tenemos como sumo sacerdote perfecto que se presentó a sí mismo como expiación, que nos hace puros de nuestra inmundicia, al cual debemos presentarnos y perseverar en sus mandamientos como ofrenda espiritual para no caer nuevamente en lepra. Entonces, las naciones estábamos leprosas espiritualmente porque no teníamos al Dios de Israel como nuestro Dios y por lo tanto no cumplíamos sus mandamientos. Pero en Naamán el sirio nosotros nos podemos ver reflejados y aún esto el mismo Señor Jesús lo exalta. Y este pasaje sí lo puse, vamos a Lucas 4, del 25 al 27. Por favor, alguien que me ayude con Lucas capítulo 4, versículo del 25 al 27. ¿Ya lo encontraron? Si no lo han encontrado, entonces lo leo yo. Ya lo tengo. Bueno. Dice, les aseguro que en los tiempos de Elías no llovió durante 3 años y medio, no había comida en todo el país y había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino una viuda de Sarepta en la región de Sidón. También en los tiempos del profeta Eliseo había mucha gente con lepra en Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, que era sirio. Amén. Eso es lo que le dice al pueblo de Israel. Miren a quién fueron sus profetas. Es que ustedes no les creyeron a sus profetas. Ustedes no les creyeron a Elías. Ustedes no les creyeron a Eliseo. Entonces yo mandé esos profetas a las naciones. Porque esa viuda de Sarepta sí le creyó a mi profeta. Porque ese sirio, general del ejército, sí le creyó a mi profeta. ¿Y cuál es la labor del profeta? Decirnos, adivinarnos el futuro, decirnos lo que nos va a pasar mañana. La labor central del profeta es traer al pueblo al arrepentimiento, es proclamar que han pecado y que el juicio viene, porque el que no permanece en la ley de Dios está expuesto a maldición. Y sobre todo el pueblo venía esta maldición, sobre todo el pueblo venía el cautiverio, y el profeta siempre iba a decir, arrepiéntanse, 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 e Israel no le creyó a sus propios profetas. Antes bien los perseguían, muchas veces los mataban. Entonces, Eliseo es mandado a este hombre, a Naamán el sirio. Ahora vamos a seguir viendo a otro leproso, que es un leproso muy atípico, a Job. Aquí tengo algunos textos referencia, pero verdaderamente para poder entender la historia de Job y su lepra tendríamos que leernos todo el libro de Job. Con las muchachas que estoy haciendo los devocionales diarios, ya nos leímos el libro de Job y sabrán de lo que les estoy hablando. Pero para los que no lo hayan hecho, les invito a que vayan y lean el libro de Job para poder tener una referencia mucho más cercana. Job, todo el mundo sabemos que Job fue herido con lepra y que de Job se da testimonio de que fue un hombre justo. Entonces, si aquí nosotros estamos diciendo que la lepra viene por causa de un pecado oculto, ¿por qué Job fue herido con lepra si se da testimonio de él, que él nunca pecó? Y esto tiene una explicación muy hermosa. Job estaba a prueba delante de Dios para ver si su corazón era recto y fue herido con lepra.
Entonces, en este aspecto, cuando nosotros vemos que Job es herido con lepra, aún no siendo culpable, porque Dios mismo da testimonio de Job, que era un hombre recto e intachable, y aún así Dios permite que sea herido con lepra, en esto vemos una sombra del Mesías, que aunque nunca pecó, que aunque nunca desagradó al Padre en nada, que aunque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue humillado delante de todo el pueblo y fue sacado afuera de la ciudad para ser crucificado, como se hacía con los leprosos que se sacaban fuera de la ciudad por su estado de inmundicia ritual. Espiritualmente pasó así por eso. Porque Jesús, aunque no pecó, estaba cargando con la lepra espiritual de todos. Entonces, para poder ser purificado, tenía que sacarlo afuera de la ciudad. Job, aunque era inocente, fue humillado por la mano de Dios. Job, por la mano de Dios, aunque fue Satanás el que lo oprimió, Dios permitió que pasara hasta donde tuviera que pasar. Y llevó el castigo que debían llevar aquellos quienes su corazón se aparta de Yahweh. Sin embargo, Dios en su perfecta justicia reivindica a Job no solamente en sus posesiones, sino en su buena reputación delante del pueblo, que es lo que vemos que Dios ha hecho con el Mesías. Murió como un impuro, murió como un criminal, murió de la peor manera, pero Dios restaura a través de su descendencia la reputación del Mesías y mucho más cuando ya lo haga Rey de Reyes y Señor de Señores de manera visual, cuando venga su reino. Y ahí es donde nosotros podemos entender por qué los amigos de Job presumían que Job tenía que tener algún pecado oculto. Ellos le dicen a Job, tienes que examinarte bien, tú tienes que tener algún pecado oculto, porque es que cómo es posible que te haya pasado todas estas cosas y que te haya dado lepra si no fuera así. Y hay algo que me llama mucho la atención en los amigos de Job, y es que ellos se hacen esta pregunta con Job y eran amigos de él. Lo conocían de manera íntima. Y aún así, viéndolo en medio de su desgracia y en medio de su dolor, parece que la desgracia de Job, ellos la tomaran como para sacarle en cara algo que él hizo mal. Y yo cuando leía este libro de Job, me daba mucha pena de ver que los propios amigos, ya no tenía familia porque se le habían muerto sus hijos, y los amigos que deberían ser los íntimos, que deberían ser los que están con él en las buenas y en las malas, se acercan y les dicen, ¿sabe qué? A tu familia le pasó eso porque tú pecaste. A tus hijos se murieron así, así, porque tú pecaste. Y yo nada más pensaba, wow, Job está enfermo, Job perdió todo lo que tenía, Job tiene una tragedia familiar horrible, y que los más cercanos a ti se acerquen y te digan una cosa de esas. Terrible. Y empiezan ellos a especular que Job tuvo que pecar, pero como ellos siendo sus amigos, no ven, no tienen nada de qué le puedan decir que él que hizo esto, hizo mal lo otro, no tienen nada malo que decir de él, se empiezan a inventar cosas y empiezan a decir que él era malo con las viudas, que él era malo con los huérfanos, que trataba mal a la gente. Yo digo, si ellos lo conocían,
Job luego se defiende y dice, yo nunca he tratado mal a las viudas, yo siempre fui misericordioso con los huérfanos, antes yo estaba en las plazas y la gente quería escuchar mis palabras porque mis palabras para ellos eran un tesoro, eran palabras sabias, y yo nunca hice eso que ustedes están diciendo. Es más, y dice Job en un capítulo, en un versículo dice, que la mano de Dios venga sobre mí con más furia si yo he pecado. Imagínense un hombre que la mano de Dios viene con todo para oprimirlo, que se considera un hombre temeroso de él y que aparte de eso diga, si yo he pecado, que me pasen cosas peores de las que todavía he tenido que vivir. Pero este hombre tenía la conciencia tan tranquila que era capaz de decir eso, y aún con eso sus amigos venían y le daban duro y lo juzgaron de manera injusta, diciendo mentiras de él, sabiendo ellos cómo era Job, como dice el dicho, el caído caerle. Y por eso Yahweh no se queda con nada de lo que ellos dijeron. Aunque ellos presumían que Job era un pecador y por eso la mano de Dios lo había golpeado de esa manera, vemos en Job el caso contrario a María o a Usías, en la que Moisés tuvo que interceder por su pureza delante de Dios. En el caso de María, que era la que había pecado, Moisés intercedió por ella, que Moisés era el que estaba bien delante de Dios, y Dios la sanó. Pero eso fue con María, pero vemos que con Job no fue así. Vemos que él tenía lepra, porque a través de la lepra de Job era necesario que él tuviera lepra para que nosotros en esta sombra pudiéramos ver lo que el Mesías iba a padecer, porque acuérdense que toda la ley y los profetas era una sombra de lo que el Mesías vendría a ser. El leproso que era Job fue encomendado de parte de Dios a orar por sus amigos. En Job 42, del 7 al 10, Job capítulo 42, versículo del 7 al 10, dice, y lo voy a leer. Y aconteció, después de que habló Yahweh estas palabras a Job, dijo Yahweh a Eliafaz, temanita, a uno de los amigos de Job: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job, porque ellos estaban defendiendo a Dios, diciendo mentiras acerca de Job. Porque Job decía, pues, ¿por qué me pasó esto? Job estaba maldiciendo el día de su nacimiento. Vemos a un Job que de oídas había oído del Señor, pero a través de esta prueba, él al final dice, ahora mis ojos te ven. Si Job hubiera tenido que volver a pasar una prueba similar, él ya no se hubiera referido como se refirió a Dios en primera instancia, porque ahora los ojos de Job veían a Dios. Pero sin embargo, en medio de esta prueba, no maldijo a Dios, sino que maldijo su propia vida, y venían los amigos a defender a Dios diciendo mentiras acerca de Job. Y volvemos al mismo tema, ¿de qué manera nosotros amamos a Dios? Genuinamente, guardando los mandamientos que tiene que ver con Dios y guardando los mandamientos que tiene que ver con mi prójimo. Ellos parecían que amaban a Dios, pero cuando van a hablar de Job en medio de una situación de dificultad, se desparraman en mentiras que todo el pueblo sabía que no era así. Simplemente especulan porque le pasó una desgracia, entonces al caído caerle. Y el Señor le hace justicia a Job y les dice, no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. En su boca, aunque parecía que estaban hablando lo recto porque estaban defendiendo a Dios, no hablaron de él lo recto porque en su boca había engaño.
Ahora pues, tómense 7 becerros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes y mi siervo Job orará por ustedes. Yo la verdad, leyendo todas estas cosas, de Job no se habla mucho, pero yo pienso que Job era un sacerdote, porque inicialmente vemos a un Job que ministra por sus hijos, que ora por sus hijos, que está pendiente de la salud espiritual del pueblo, y luego dice, tomen 7 carneros y llévenselos a mi siervo Job. O sea, seguramente Job fungía como sacerdote, es lo que yo pienso. Y ofrezcan holocaustos por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé, no ustedes, para no tratarles afrentosamente, porque por cuanto no han hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz tenamita, Bildad suhunita y Sofar naamatita, e hicieron como Yahweh les dijo, y Yahweh aceptó la oración de Job, y quitó Yahweh la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Es lo que pasa con las naciones y aún con el pueblo de Israel. Hablaron mentiras del Mesías, simplemente porque la mano de Yahweh era necesario que estuviera sobre él para justificar la humanidad, para salvar la humanidad. Y a través de su humillación, nosotros que estábamos en pecado y que estábamos en lepra espiritual, hemos sido salvados y hemos sido sanados de nuestra inmundicia ritual que teníamos delante de Dios y que no nos permitía entrar a la presencia de Yahweh, porque éramos inmundos, unos leprosos. Vemos que los amigos de Job no tenían lepra física, pero ciertamente la tenían interior. Es hermosísimo esto y es increíble ver esta situación con Job, y lo vemos en el Mesías. Vemos en el Mesías vemos a Job en la sombra del Mesías. Vamos a Isaías 53. Isaías 53, capítulo 3 al 4 y del 9 al 12. Lo voy a leer. Dice, Isaías capítulo 53, del 3 al 4 y del 9 al 12. Lo voy a leer y quiero que lo piensen en esta comparación con Job. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Por su conocimiento, por eso es tan importante conocer al Mesías bíblico. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y vemos que Job fue restaurado, dice, aún
no me acuerdo cuántas veces, creo como 5 veces más de lo que tenía antes. Dice, le daré su parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, así como Job, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué poderoso. Qué poderoso. Este es nuestro Mesías. Este es el propósito de la ley y los profetas. Si empezamos a meterle levadura a la palabra de Dios, no vamos a poder ver la gloria del Mesías en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Tenemos que ver los 613 mandamientos en la gloria del unigénito de Dios y ya no más en la sombra. Ahora vamos a Lucas 5, versículo 14. Ya con esto para ir terminando. Lucas 5, versículo 14 dice: bueno, no, vamos a ir directamente al 17, del 15 al 19, porque ya se nos está alargando mucho la enseñanza. 17, del 15 al 19. Dice, 10 leprosos son limpiados. Vamos a leerlo desde el 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18. No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué buscaban los otros leprosos? Que los limpiaran solamente físicamente. ¿Y cuál era la razón por la cual la lepra había venido a ellos? Por una enfermedad espiritual que ellos tenían. Hay la posibilidad de que estos 9 leprosos, y lo digo yo más bien en términos especulativos por lo que dice Levítico 13, y es que si ellos en verdad no volvieron a glorificar a Dios, era porque no habían reconocido verdaderamente la maldad de su corazón que los había llevado a esa impureza ritual física. Pero hubo uno que sí reconoció su impureza ritual y que volvió a Jesús dando gloria a Dios. Y ese fue el único al que Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Porque no solamente quería ser limpio físicamente para volver a reintegrarse con la sociedad y ya no experimentar más esta vergüenza de que la gente pasara y lo mirara, ¿qué habrá hecho? ¿Qué pecado tendrá que está lleno de lepra? Sino que volvió a humillarse delante de Dios y glorificar el nombre de Dios y arrepentirse de su pecado para que Jesús le salvara. Los otros no volvieron. Y vemos aquí en Lucas 5:14, el versículo que les dije anteriormente, que nos lo saltáramos, pero lo voy a leer en un momentico. Y él les mandó a que no dijera nada a nadie, aquí también sale un leproso, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para el testimonio de ellos. ¿Por qué le dice esto a los leprosos? Porque Jesús, sabiendo que debía cumplir
dando buen testimonio delante del pueblo. En ese momento Jesús no había muerto para convertirse en nuestro sacerdote y para convertirse en nuestro templo espiritual. Entonces, en el momento de cuando Jesús estaba viviendo, no había muerto todavía, el testimonio era cumplir la ley de Moisés en la sombra. Por eso Él los manda al templo con el sacerdote, para que sea el sacerdote el que los declare limpios. Una vez Jesús muere, se convierte en nuestro templo espiritual y se convierte en nuestro sumo sacerdote y se convierte en nuestro rabí. Pues él todavía no se había revelado a su iglesia, la casa de Israel, como sumo sacerdote, que no tiene necesidad de presentar sacrificios imperfectos, sino que se sacrificó su propia vida. Entonces, el creyente es llamado a vivir una vida transparente, no solamente desde el inicio, sino hasta el final. Porque vemos cuáles fueron las consecuencias del rey Usías y de María. Por eso nuestro compromiso, como dice Pedro, es tener una conciencia limpia delante de Dios, desde el principio hasta el final en nuestra profesión. El creyente es llamado a vivir una vida transparente y recta delante de los ojos de Dios para poder salir de un estado en el que nunca, recuerden que una vez que entramos en estado de lepra espiritual por haber rebelión en nuestro corazón, nunca vamos a poder presentarnos en ese estado de impureza ritual, espiritual, delante de Dios de esa manera. Es como que las ventanas de los cielos están completamente cerradas para nosotros. Dios no nos recibe. Pues nadie en estado de inmundicia o impureza podía presentarse delante de Dios. Por eso ahora tenemos nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, quien tiene la posibilidad de reconciliarnos con la santidad de Dios y limpiarnos de nuestra impureza. Pues la voluntad de Dios es que seamos puros. Por esto, aunque pecamos, debemos recurrir a Cristo para ser limpiados y no seguir viviendo más en la impureza, sino empezar una vida que glorifique el nombre de Dios y reconozca a Cristo. El único que puede limpiarnos instantáneamente de nuestra lepra espiritual es Dios. Y lo podemos ver en Éxodo capítulo 4, versículo del 6 al 7. Lo voy a leer en un momentico. Dice, Éxodo 4, del 6 al 7 dice, le dijo además Yahweh, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve ahora a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto otra vez como el resto de su carne. Es el único que puede limpiarnos y purificarnos instantáneamente, y eso es lo que hace Jesús. Es importante entender los 613 mandamientos en la imagen del Mesías, porque así verdaderamente nos muestra a nosotros cuál es nuestra posición, cuál es nuestro estado espiritual. La ley nos muestra nuestro estado espiritual. Es importante reconocer la ley en nuestra vida, es importante reconocer la ley en todo lo que hacemos, pero a la luz del Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Amén. Bueno, con esto culminamos hoy la enseñanza acerca de uno de los 613 mandamientos, que es toda la cuestión de la lepra. Bendiciones a todos. Nos veremos para la próxima.